فکران اوه فکران دائما یا یعنی بیه و یا پیز بیه آماده با Ejércitos de todas partes del mundo se encuentran integrados por valientes hombres dispuestos a luchar, pero solo una fuerza es reconocida gracias a que sus soldados no temen morir. Se trata de los Peshmerga, un grupo de combatientes kurdos que nació luego de la caída del Imperio Otomano y cuyo nombre significa literalmente aquellos que enfrentan la muerte. Su historia está repleta de batallas contra la opresión y la búsqueda de libertad de su pueblo, pero también los encuentra enfrentando a los terroristas más temidos del mundo. Por esa razón, en este nuevo video de Mundo Bélico descubriremos los secretos detrás de esta particular fuerza. Puede que provengan de un estado sin reconocimiento internacional, pero estos hombres son dueños del coraje suficiente para ser los únicos en detener el avance de ISIS en Medio Oriente. Será mejor que abroches tu casco y te prepares para la acción, porque aquí vamos. توانیان لە دوو ڕۆژ و یەک ڕۆژی یەکەمی پێشڕەوی بکەن هەندە شوێن بگرن و لەو شوێنێکەوە ئەمە لێرەینە یەکەم جار بوو توانرا لە مێحوەری شەش بە سەرپەرشتی جەنەرال سیروان بارزانی توانرا عەد لە داعش ڕاوەستندرێت و عەدیش لە داعش بستندرێتەوە. Los orígenes de los Peshmerga se remontan a épocas antiguas, cuando los kurdos comenzaron a luchar por la autonomía en una región dividida por fronteras políticas y tensiones étnicas. Hacia finales del siglo XIX, grupos tribales comenzaron a organizarse para conformar una fuerza de combate del pueblo de Kurdistán. Esta era una zona estratégica de contención para los imperios persa y otomano, y con la caída de este último, el territorio que abarcaba dio lugar a la creación de múltiples naciones como Irak, Siria y Turquía. Era el final de la Primera Guerra Mundial, y el desorden político que había dejado aquel conflicto permitió que existiera un vacío esperanzador para el flamante ejército kurdo. Ahora podía pelear por su propio estado independiente. Al tiempo que ese deseo iba creciendo, los guerreros tribales hicieron su evolución hasta convertirse en combatientes con una marcada identidad nacionalista. Sin embargo, las décadas pasaron rápidamente y cada ilusión que asomaba como una posibilidad de concretar la independencia desaparecía sin ningún éxito. A pesar de todo esto, los Peshmerga mantenían viva la llama de la resistencia, defendiendo sus tierras contra invasiones extranjeras y la opresión a su alrededor. Así fue como empezaron a vivir sus primeros conflictos y experiencias en batalla. En la década de los 70, los kurdos se habían dividido en dos facciones que controlaban las zonas norte y sur del Kurdistán iraquí. Mientras reclutaban a nuevas tribus para sumarse, iniciaron un conflicto contra el Estado de Irak para lograr fortalecer el movimiento independentista. Eso provocó que los Peshmerga ganaran reputación y se convirtieran en una guerrilla efectiva por la experiencia que tomaban día a día. Para cuando detonó la guerra entre Irán e Irak en 1980, muchos de los combatientes kurdos se aliaron a las tropas iraníes con la esperanza de ampliar el territorio de Kurdistán bajo su mando en suelo iraquí. Lo que no sabían era que se estaban ganando un feroz enemigo. Saddam Hussein tomó nota de cómo sus rivales recibieron ayuda de los Peshmerga y decidió actuar. De esa forma, en 1988 se registró el peor ataque con armas químicas en la historia moderna, todo como parte de la llamada Operación Castigo o Anfal. La campaña del líder iraquí tuvo su episodio más atroz en la localidad de Halabja, en la zona sur de Kurdistán. Aproximadamente 5.000 personas murieron cuando aviones caza atacaron a la población con gas venenoso. La mayoría eran mujeres y niños, que fallecieron a causa de asfixia como consecuencia de la mezcla de gas mostaza y agentes neurotóxicos. Mientras tanto, los sobrevivientes también siguen padeciendo aquel hecho hasta el día de hoy. Hawker Saber tenía apenas 3 años cuando ocurrió el ataque. Debe usar un respirador 20 horas al día para poder vivir.
Mi salud depende de esta máquina y de un tratamiento. Duermo respirando a través de este dispositivo. Mi estado de salud es muy malo, no solo yo. Hay más de 25 personas así. Mi vida es muy dura. Tras el ataque químico, los Peshmerga se vieron forzados a detener sus operaciones, mientras que 1 millón de kurdos fueron desplazados y cientos de miles perdieron la vida durante el Anfal. De todas maneras, no sería la última vez que se enfrentarían a Saddam Hussein. Luego del oscuro episodio en Halabja, las fuerzas especiales estadounidenses se desplegaron en Kurdistán. Miembros de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, más conocida como la CIA, fueron los encargados de brindar entrenamiento a los combatientes kurdos, dando inicio a una relación de cooperación mutua. Ambos estaban listos para unirse y luchar contra el gobierno de Hussein, y los Peshmerga fueron muy importantes en la batalla que se llevó a cabo durante la Guerra del Golfo en los 90. Además, tuvieron un rol clave a lo largo de las intervenciones de Washington en Irak, que terminaron con la caída del dictador. Luego de ese logro, los estadounidenses continuaron trabajando en conjunto con los kurdos, realizando operaciones en equipo dentro del área, acompañándolos en su preparación y brindando armamento. El entrenamiento de los Peshmerga es riguroso y exigente. Desde una edad temprana, los jóvenes son instruidos en el arte de la guerra, aprendiendo tácticas de combate, manejo de armas y habilidades de supervivencia en las duras condiciones del terreno montañoso. Para ellos, la lealtad a su tierra y su pueblo es un deber sagrado, una llama que arde en lo más profundo de su interior. Por ese motivo, están listos para enfrentar cualquier amenaza que aparezca en su territorio y atente contra su lucha por la libertad. Incluso, en la vereda de enfrente, puede encontrarse el grupo terrorista más temido del mundo, pero ellos resistirán con un coraje inquebrantable. Sin lugar a dudas, el mejor ejemplo de esto es la batalla que los Peshmerga han afrontado durante años contra el ISIS, ocupando la primera línea y sin dar el brazo a torcer. Así lo explican los propios protagonistas. La primera aparición del Estado Islámico en las fronteras de Siria e Irak se dio en 2014. Los yihadistas llegaron con todo su poder de fuego, mostrándose fuertes e invencibles. Desde el inicio sembraron el miedo a raíz de diferentes prácticas. Una de ellas era encontrarse con insurgentes que estaban dispuestos a inmolarse en el campo de batalla. Pero probablemente la más importante es la propaganda. ISIS ha utilizado las redes sociales para dar a conocer despiadadas ejecuciones y definir una guerra psicológica donde muchos combatientes ni siquiera se atreven a confrontarlos. Aunque eso no pasaría con los Peshmerga. Su nombre es el punto de partida. Como ya mencionamos, en kurdo el significado es precisamente aquellos que enfrentan la muerte, y ninguno de sus miembros se atrevería a abandonar una batalla por temor a perder la vida. Fue de esa manera como esta fuerza paramilitar de élite, que no es reconocida por Bagdad debido a no pertenecer a un estado oficial, ha sido la única en acompañar a los iraquíes en su lucha contra los terroristas. La presencia de los kurdos se da en la primera línea, es decir que, básicamente, son los vecinos del ISIS, y su objetivo es que no puedan seguir avanzando más allá de los terrenos que lograron ocupar. No es una tarea fácil, ya que el Estado Islámico optó por mantener sus posiciones en territorio desértico, donde el acceso es complicado y los recursos son escasos para quienes deben montar una guardia en el lugar. No obstante, esto no impidió que los Peshmerga tomaran un papel crucial en el conflicto. Sin importar los obstáculos, su labor se ha concentrado en el objetivo de acabar con el grupo terrorista, y su actuación demostró que no son invencibles. Por el contrario, en lugares como Kobane, dentro de los límites de Siria, las fuerzas kurdas han batallado y conseguido importantes victorias a pesar de contar con recursos limitados.
La gran motivación de los peshmerga es defender a su pueblo. Para ello, las fuerzas montaron su cuartel general a 50 kilómetros de Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. Esta base se ubica en la ciudad de Makmur, un lugar que quedó prácticamente vacío por los enfrentamientos que provocaron la destrucción de viviendas y edificios. El enemigo se encuentra a solo 2 kilómetros de distancia y las tropas kurdas están siempre alerta y preparadas para actuar en cualquier momento. De esa manera, se transforman en una red de contención para que el ISIS no avance más. Si el Estado Islámico lograra traspasar esa barrera, las montañas de los alrededores de Erbil constituyen una línea de defensa natural, aunque en muchas ocasiones es difícil de controlar debido a la insuficiencia de recursos militares con los que cuentan los kurdos. No poseen dispositivos avanzados de vigilancia ni de un amplio arsenal. La mayoría de sus armas datan de los años 70 y 80. Esto supone un auténtico obstáculo en su lucha contra el grupo terrorista, que cuenta con armamento sofisticado. Sin embargo, la actitud de los peshmerga a la hora de defender su región y de crecer en la victoria hasta el último momento ha supuesto un problema para el avance de los yihadistas en la zona, que tiene un gran valor estratégico. Acercándonos al final, es momento de conocer una última particularidad de estas fuerzas kurdas, que también se ha traducido como un duro golpe al ISIS. Tiene que ver con la participación de las mujeres en el combate. Los peshmerga han incorporado soldados femeninos para reforzar sus tropas y luchar contra los terroristas. Conforman una división entrenada especialmente para confrontar al Estado Islámico, que es capacitada por equipos italianos, ingleses, suecos, finlandeses y de la CIA estadounidense. Las mujeres kurdas representan un gran orgullo para su nación. Si un miembro de ISIS muere en manos de un soldado peshmerga, es considerado una fuerte derrota. Lo toman como insulto y humillación. Para los yihadistas, la figura femenina es vista como débil, la que debe ser silenciada, reprimida y encarcelada. Aseguran que si un combatiente es asesinado por una mujer soldado, deberá pagar el precio en el más allá. اون فکران اوی فکران دائما یا یعنی بیا یا پیز بیا نیدی که بیده تو جبهه اگر به دست جنه بید یا که جا کر بیدن شکست نکم وکو ایهانه که بوانا مرم آن پیا و بیکو مثلا جنه را گرن کنشین و تشتگن بلیک جد کر چجا خلاص نابنو. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Esta ha sido la historia de los peshmerga, los valientes guerreros que con coraje y sacrificio han defendido sus hogares y comunidades contra la brutalidad de dictadores y terroristas, siempre demostrando su compromiso por la libertad de su pueblo, una lucha que aún tiene varias páginas por escribir. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video.